Esperen un momentito. Bueno, entonces ahorita sí les voy a compartir la pantalla. Como ven, las diapositivas bonitas ya se fueron y quedaron las feitas. Entonces, algún día las cambiaré. Presentación de diapositivas del inicio. Entonces, bueno, el curso es Arquitectura de Tecnología Informática, es el nombre del curso. Ya hicimos la presentación, miramos la evaluación, los cronogramas de actividades y cómo se desarrolla cada semana, ya miramos expectativas. Igual vamos a ir puliendo cositas como detallitos en el transcurso de la materia. Ahorita vamos a ver como algo que tiene que ver con la estrategia, el pensamiento estratégico de los ingenieros y algunos aspectos como misión, visión, valores, objetivos, metas y aplicaciones. Y ya la siguiente semana, pues si alcanzamos ahorita un ratico, empezamos a hablar como de los conceptos de arquitectura. Entonces, para ponerlos como en contexto, la arquitectura de TI es básicamente lo que hace la arquitectura TI, colocándonos en el contexto de Colombia, es que hace que el Estado sea más eficiente al unir todos los esfuerzos que tiene en las entidades. Cuando uno habla de todos los esfuerzos que tiene y de las entidades, habla de todas las entidades que tiene el Estado. Ustedes saben que el Estado tiene entidades como la Procuraduría, la Contraloría, pero también tiene entidades como MinCiencias, tiene entidades como la Secretaría de Educación, tiene entidades como la Secretaría de Salud, tiene entidades como el Senado. Todas esas entidades son el gobierno como tal las tiene que manejar de alguna manera. Si vemos la arquitectura a nivel de Colombia. Entonces, particularmente en Colombia, se creó algo que se llama un marco de referencia de arquitectura empresarial, que es el que alinea toda la estrategia que tiene que ver con el TI y lo alinea con relación al Estado. Esperen un segundito, yo miro una cosa. Ya. Y lo alinea con relación al Estado, haciendo ¿qué? Haciendo cosas que tengan que ver con el Estado. Pero entonces aquí le estoy contextualizando, le estoy haciendo como el contexto de lo que tiene que ver la arquitectura de TI a nivel de país. Cuando hablamos de un país, básicamente lo que ustedes tienen que ver es que un país tiene asociada, por decirlo de alguna manera, algo que se llama una arquitectura empresarial, que sería lo ideal. Colombia apenas está trabajando en el desarrollo de su arquitectura empresarial, pero también tiene una arquitectura de TI. ¿Qué es la arquitectura empresarial? Pues son esos componentes que tienen que ver con el manejo de la empresa, que tienen que ver con lo que es la empresa en ese caso, que sería Colombia. Pues algunos países tienen arquitecturas muy desarrolladas, tienen arquitecturas que les permiten trabajar, por ejemplo, en transparencia, que les permite acercarse mucho a los ciudadanos, que les permite trabajar con datos abiertos, pero Colombia apenas está dando como los primeros pasos. De hecho, los primeros pasos de Colombia vienen más ligados al hecho de que Colombia, ustedes saben que es un país totalmente corrupto, el Estado es un Estado totalmente corrupto, con unos índices cerca del 80%. Entonces, a Colombia le empiezan a medir. ¿Para qué la miden? Pues para hacer los préstamos internacionales. Y esos niveles de corrupción no les están haciendo, no están haciendo precisamente los que permitan que al país le esté yendo bien. Entonces, no sé si es una oído que los países tienen certificación, entonces los países que tienen mejores certificaciones pues tienen más posibilidad de que les hagan préstamos, de que les den plata, de que les den recursos. Los países que tienen menos niveles pues les van a dar menos recursos. Ahorita se está trabajando también mucho desde la parte de las ciudades inteligentes, por ejemplo. Entonces eso también está generando unos recursos. Entonces empiezan a aparecer diferentes elementos y uno de los elementos que aparece más fuerte a nivel de país es la gobernanza de un país. Y cuando hablamos de gobernanza empieza a aparecer algo que se llama unos marcos de referencia o unos frameworks de gobernanza. Y estos frameworks básicamente son unos mecanismos o unas metodologías que se implementan a nivel de país y que permiten la
¿cómo les digo? Pues la gobernanza, como lo dije, que permiten que gobernar, por decirlo de alguna manera, el país sea más fácil y que permiten un acceso transparente a todos los elementos del país. Colombia pues está súper atrasada en términos de gobernanza. Aparte de que hay unos frameworks que ya existen, como el framework, no sé si lo han escuchado, el framework que vemos mucho en el otro grupo, en el otro curso que es de gobierno y servicios, pero que acá mencionamos un poquito, que es por ejemplo el framework de COVID. COVID es uno de los frameworks, o el que más uno de los que más se utilizan también en términos de gobernanza es el 38500, la ISO 38500. Entonces son frameworks de gobernanza, pero a Colombia le dio con que no quería utilizar los frameworks que ya todo el mundo había aprobado y validado, sino que se iba a crear su propio framework para hacer eso. Entonces por eso que creó el marco de referencia de arquitectura empresarial, que es un framework local, es un framework que maneja diferentes cosas, pero que se hace a nivel local. Entonces, en este framework se manejan el Estado, desde el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales y los planes territoriales. Es como una forma de hacerlo. Entonces, lo que ellos pretenden hacer en algún momento es que con este framework de desarrollo que están construyendo, sean capaces de utilizar a nivel nacional, todas las entidades que sean a nivel nacional, las entidades que sean a nivel territorial, departamental, distrital, en distritos especiales, en ciudades, en municipios, pretenden hacerlas, pretenden manejarlas o tenerlas disponibles por estas herramientas. Pero hasta ahorita no han logrado convencer, por decirlo de alguna manera, o pasar, hacer que todos pasen hacia allá. Entonces, por eso todavía el Estado en este momento está muy disperso. Y mientras esté disperso, pues va a ser difícil hacerle un seguimiento desde el punto de vista de, por ejemplo, de corrupción o de manejo de recursos. Hay algunas entidades que han ido mejorando, que han ido como acercándose, pero por ahorita ninguna tiene totalmente implementado la famosa arquitectura, el marco de referencia de arquitectura empresarial. Las TICs se involucraron mucho en eso, pero ustedes saben que ahí aparece el otro factor. Las TICs en algún momento estaba, no sé si se acuerdan de, creo que se llamaba Diego Luna, sé que el apellido de Luna, creo que es Diego Luna, que fue ministro de TICs hace como 2, 3 años, cuando estaba todavía Santos. Él fue ministro de las TICs y empezó incluso con este ministro, cuando estaba Santos, empezó algo que se llama el gobierno en línea, la estrategia GEL, G de gobierno, E de en y L de línea. Entonces era la estrategia GEL y le apostaron mucho a eso, pero luego viene el cambio de presidente, llega Duque siguió con la estrategia GEL, pero empiezan a hacer como unos cambios dentro de la estrategia, entonces las cosas ya no son iguales. Igual al nivel de TIC, que era como el que tenía encargado hacer esa estrategia, hay también cambio de ministros, entonces empiezan los ministros a hacer nuevas modificaciones y lo que se tenía planeado inicialmente pues ya no se construye. Inicialmente se sabe que, digamos, que el Ministerio TIC es consciente que la misión básicamente de las instituciones del país es servir a los ciudadanos, pensada como un Estado abierto, y por eso empiezan a abrir los datos. Pero cuando hablamos de datos abiertos, aquí lo que entendieron por datos abiertos son montar un poco de Excel con la información que más puedan tirarla por allá en un lugar que se llama datos.gov.co, y eso es lo más abierto que hay. Por ejemplo, si ustedes miran la información del COVID, prácticamente en datos abiertos, prácticamente lo que hacen es decir, se contagió uno, se murió uno, se recuperó uno, pero no hay forma de hacerle trazabilidad a nada. No quiero decir con eso que digan la persona que se contagió es tal y vive en tal parte, porque le estarían violando sus derechos, pero sí que haya información que permita, por ejemplo, hacer algo con esos datos. Pues ahora a veces hay datos, pero hacer algo con esos datos es sencillamente imposible. Entonces, lo que se quiere es, el gobierno, no sé si se acuerdan que hace también como 3 años, no, yo diría que más, por ahí 4 o 5 años, también sacaron una ley antitrámites, que dijeron, ya hay 40 nuevos trámites que ya se pueden hacer en línea, que no es necesario que la persona viaje hasta el lugar. Eso tiene unos aspectos, pues primero que si se puede hacer en línea, pues se hace en línea. En eso aparecieron, por ejemplo, los papeles de la Contraloría, los papeles de la Procuraduría, incluso el pasado judicial apareció en línea. Cuando uno necesita tramitar, por ejemplo, que le pierde la cédula, no la puede hacer ya a nivel de la página, revisar el punto de votación. O sea, hay muchos trámites que se pueden hacer en línea y se implementaron en línea. ¿Para qué? Pues para que se fueran más ágiles, más efectivos, más precisos, para que no dependieran, por ejemplo, porque se daba mucho que había que pagarle a alguien para que alguien le hiciera ese trámite. Todos los trámites, por ejemplo, del RUT, excepto cuando uno lo va a sacar la primera vez, ya se puede hacer en línea. Entonces, eso daba como una cierta garantía de que los datos eran reales.
Y eso lo que hace es básicamente es fortalecer las entidades, porque las entidades empiezan a poner sus datos en línea y empiezan a cooperar entre ellas. Sorry. Y empiezan a cooperar entre ellas, pero igual dentro de la, digamos, dentro de todo la información que hay, es difícil que haya cooperación entre todos. Es decir, si por ejemplo una persona la demandan por violación a un niño, entonces la demandan y la demanda se va para la fiscalía y se va para bienestar familiar, ¿cierto? Pero esa misma persona le colocan un parte, un comparendo, porque iba a alta velocidad. Entonces, cuando esa persona la revisa el guarda de tránsito, muchas veces el guarda de tránsito la revisa en la base de datos de tránsito para ver si tiene otra multa. Y como no tiene otra multa, la deja pasar, ¿sí? Pero si a esa persona la revisara un policía, por ejemplo, posiblemente el policía verificaría que esa persona no solamente, ni siquiera de pronto tendría acceso a las multas de tránsito, pero sí tendría acceso a la información de que esa persona tiene una orden de captura, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas en este país todavía pasan porque no hay, porque la información todavía está separada, porque no hay información que permita saber que esa misma persona que tiene una infracción, que cometió una infracción de tránsito, es la misma persona que tiene una denuncia, por ejemplo, por violentar a alguien, o que tiene una denuncia, una captura por otro factor, porque realmente el de tránsito solamente le interesa y puede acceder a la base de datos de tránsito. Entonces, ese tipo de cosas suceden cuando la información, toda la información está en bases de datos, pero las bases de datos están separadas. Esta es la estrategia que les digo, estrategia gobierno en línea, la estrategia GEL, empezó de una manera muy ambiciosa con el gobierno de Santos, y creo que, si no estoy mal, con Diego Luna como en la cabeza del ministerio de TICS, pero como les digo, ya ellos no están ahí, entonces ya empiezan a ver como unos cambios y unos elementos. Es una idea Profe, de que, dime. pero ¿usted no cree que habría muchos contra al que, digamos, una autoridad de tránsito pueda acceder a un registro policial un registro ciudadano de una persona? O sea, son áreas totalmente distintas que competirían, se extralimitarían del trabajo y genera mucho, mucho. Igual pasaría si un guarda de tránsito pudiera saber que un niño fue violentado, también se le violentaría. O sea, no es saber que el niño fue violentado, es saber que es saber que el violador, la persona que está ahí es un violador. Entonces, el problema es ese, el problema es que a veces no se pueden extralimitar. Es como cuando te coge un policía, y el policía pretende colocarte una multa por algo de tránsito, pero el policía no te puede colocar una multa, dicen algunos, porque el policía no es de tránsito. Entonces, algunos dicen, no, pero es que el policía no te puede colocar un comparendo, porque si la violación es de tránsito, te lo debe colocar un guarda de tránsito. Pero si el que te vio cometiendo el problema es un policía, la pregunta es, ¿te lo puede colocar o no? Entonces, a veces el problema es ese, que en ese sentido se podrían extralimitar, o se podrían, como dicen vulgarmente, pisar las mangueras, porque el uno tiene una funcionalidad y el otro tiene una funcionalidad totalmente diferente. ¿Qué es eso? Ay, qué delicia. Entonces el uno tiene una funcionalidad y el otro tiene otras funcionalidades diferentes. Entonces, pero sí, es eso lo que sucede. No todas las bases de datos, igual tampoco podría, por ejemplo, un policía. Ustedes saben que la información de los niños, por ejemplo, o la información de las mujeres que han sido violentadas, la guardan con tienen unos niveles de seguridad diferentes, porque no todo el mundo la debe conocer. Entonces es muy difícil que un guarda de tránsito sepa exactamente qué niños han sido violados, por ejemplo, violentados o maltratados en sus hogares, porque es información también delicada. Pero lo que sí podría saber es que esa persona tiene una orden de captura, ¿sí? Ahora, el guarda de tránsito podría capturarlo porque tiene una orden de captura. Entonces empiezan a ver como unos elementos en donde uno dice, tengo el gobierno, puedo tener toda la información disponible, pero tengo que tener mucho cuidado en qué información mezclo con qué información. Porque si usted, por ejemplo, hay unos papeles que no sé si usted alguna vez han sacado, el papel de la Contraloría y el de la Procuraduría, no me acuerdo cuál es cuál, que dice que usted no tiene, que dice que usted pues no tiene
como que no tiene cargos públicos con el Estado ni tiene deudas con el Estado. Entonces hay uno de esos dos que dice eso, pero si usted lo coge lo coge, por ejemplo, un guarda de tránsito, ni siquiera porque lo coja, sino que simplemente lo para por alguna razón para verificar si usted tiene los papeles y usted resulta que está reportado por la Contraloría o la Procuraduría, ¿tiene sentido que ese guarda o ese policía de tránsito lo aprecie? Si lo que tiene es de apresar. Entonces hay muchos aspectos en donde no tiene mucho sentido que los datos que fluyan entre ellos, pero a veces sí, a veces en algunas cosas muy particulares, sí es necesario que el gobierno tenga datos abiertos y sí es necesario que el gobierno sea muchísimo más ágil en cuanto a la forma de darle solución a lo que pasa, porque imagínate, por ejemplo, en el caso de una persona, de un violador, ya tiene una orden de captura como violador, comete una infracción de tránsito. Entonces, deberían no cogerlo porque es que el de tránsito no tiene el derecho a cogerlo. Entonces uno dice, hay unos momentos o una persona que están buscando, hay unos momentos en los que hay unos casos particularmente en donde se deben revisar qué elementos son necesarios y qué cosas qué cosas se necesitan para poder dar cumplimiento también a la ley, porque tampoco tiene sentido que una persona que está pedida, eh, que no debería estar en libertad, esté por ahí en libertad Profe, exponiendo a los demás. Dime. yo creo que el problema no es en quién puede acceder a esa información. O no, 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 el problema no es en, Además de eso, hay otros además problemas. de ese, es más como la persona que tenga el poder de esa información. Es decir, ese es el problema. Porque, ¿qué va a hacer un policía, un agente de tránsito en la vida real? Te va a decir, tienes una orden de captura, ¿cuánto hay? No te llamo el policía. Y lo mismo hacen los policías Ay, con una Dios orden de mío, tránsito. Entonces, Dios es más bien el santo. problema es qué persona puede acceder a la información. Ese sería el problema que yo veo. El problema, sí, porque por ejemplo, si una persona, o lo de los alimentos, cuando un padre de familia o una madre de familia está llamada porque no ha dado la plata de la comida al niño, entonces eso también da captura. Pero entonces imagínense que alguien tenga acceso a esa información y le diga simplemente, no, ¿cuánto me das y te borro? ¿Sí me entienden? O sea, es que hay mucha, y como estamos hablando de que estamos en un país altamente corrupto, entonces suceden esas cosas, así como suceden con las multas, porque eso pasa todo el tiempo. A veces lo que hace la gente es pagarle a alguien para que le borre la multa del tránsito. Y ahí no hay ni siquiera que uno diga que es que no, que es que le pagó a alguien que no era de esa misma institución, no, le pagan al de tránsito para que le borre la multa de tránsito. Entonces imagínense todas las otras, eso también es corrupción, ¿no? Imagínense todo lo que puede pasar con información tan sensible como información de una persona que ya está pedida en captura porque es violador o que está pedida en captura, no, pues le borro los registros. Ahorita mismo lo estamos viviendo con nuestro querido expresidente, con información, con datos, con un poco de información por allí. ¿Quién debe tener esa información? ¿Y qué tipo de cosas se le debe dar a esa información? ¿Qué tipo de manejo se le da a esa información para que las cosas realmente, para que se pueda hacer justicia? Para que realmente las cosas no va a terminar siendo que le pagaron a alguien y que le borraron los archivos en donde él decía o los archivos o que se terminan muriendo las personas que estaban vinculadas en los recibos, en los documentos, porque eso pasa, se mueren, ¿no? Se suicidan, se tiran de balcones, les pasa cositas. Entonces, ese tipo de cosas es parte de lo que el gobierno debería de hacer. Y todo eso es manejo de información. Es quién debería tener la información de cada cosa. No sé si ustedes escucharon que hace un tiempito aquí sacaron como 25,000 registros de audio de puras grabaciones, interceptaciones, de cosas pues cosas de políticos, de gobierno, de senadores, me imagino yo, había mucha gente involucrada. Pero la pregunta es, ¿eso en manos de quién está? Y si realmente esa persona va a hacer lo que, porque los pueden utilizar para extorsionar, porque los pueden borrar simplemente para evitar, para quitar eh, culpabilidades. Entonces, ese tipo de información, y no solamente son videos, son fotos, son imágenes, todo ese tipo de información en manos de quién está y quién tiene acceso a eso. A nivel mundial también más, como más global, digamos, por no decir mundial, en Norteamérica, no sé si han escuchado a este señor Epstein,
creo que el apellido es Epstein, que también es un señor que que se terminó suicidando en la cárcel. Hay hasta una serie en Netflix que no me la he visto, y este señor tenía un lugar para llevar niñas hasta de 13 añitos y, y tener relaciones sexuales con niñas de 13 años. Y hay un poco de gente involucrada, incluido nuestro expresidente Andrés Pastrana, y están revisando a ver quiénes están allí en esa. Entonces, ese tipo de información, quién debería tener acceso y en